Ahora vamos a realizar un problema de tipo parcial para que tengan una idea de más o menos el nivel de los problemas tipo parciales del tema de cinemática de la partícula. ¿Ok? Entonces, este problema indica lo siguiente. El anillo P se mueve a lo largo de un alambre semicircular AB fijo a tierra de centro O y radio R. Según la ley del movimiento, este describe y nos indica que S de t va a ser igual a 3 cuartos pi por RT cuadrado. Dicho anillo se encuentra unido a la cuerda que pasa por las poleas A y C de radio despreciables y fijas a tierra. La cuerda se une en su otro extremo al bloque B. Si el anillo inicia su movimiento desde el punto A, determinar el vector velocidad y el vector aceleración del bloque respecto a tierra para el instante en que el anillo ha recorrido 3/4 partes de su trayectoria. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso ya acá está descrito o están identificadas las trayectorias. Fíjense que acá tenemos tenemos las trayectorias del anillo. Además, también tenemos la trayectoria de D. Entonces, ¿qué nos mandan a calcular? El vector velocidad y el vector aceleración del bloque, ¿ok? Del bloque, importantísimo, del bloque, ¿ok? Entonces, luego que ya entendemos el movimiento, identificamos las trayectorias, eh, vamos a ver qué tipo de posición es, si es genérica o particular. Y para ver eso nos vamos a la pregunta. Determinar el vector velocidad y aceleración del bloque respecto a tierra para el instante en que el anillo ha recorrido 3/4 partes, o sea que todavía no ha recorrido 3/4 partes. Quiere decir que esto es una posición de tipo genérica, ¿ok? Es una posición genérica porque no estamos ubicados, el anillo no está ubicado en la posición particular, ¿sí? Entonces, posición genérica. Importante, ¿qué tipo de coordenadas vamos a emplear? Vamos a emplear coordenadas cartesianas. Aunque ustedes acá vean que en el dibujo se colocó P sub 0, S de t y E sub n, no quiere decir que el sistema de coordenadas correcto a emplear es eh, sistema de coordenadas intrínseco, porque acá en el dibujo pareciera ver que estuviésemos evaluando cuál es la velocidad y cuál es la aceleración de la partícula P. Inclusive, esto lo coloqué a propósito porque es importante que leamos bien el enunciado, porque normalmente cuando vemos una trayectoria curva, directamente nos vamos y decimos nada, intrínseca o polares, y me voy por ahí, pero no leemos bien la pregunta. Y fíjense que la pregunta, muchachos, es determinar el vector aceleración y velocidad, pero del bloque D, no de la partícula P, ¿ok? Entonces, si es del bloque D, tenemos que evaluar y estudiar es la trayectoria del bloque D, no del anillo, del anillo P. ¿Ok? Entonces, esto suele pasar mucho en los exámenes, suele pasar muchísimo, que se coloca un ejercicio muy similar a este, se les manda a calcular la velocidad y la aceleración de P del bloque, cuya trayectoria es recta, y directamente se van a calcular la velocidad y la aceleración de P porque vieron que nada, trayectoria es curva, entonces me voy por intrínseca o por polares y lo tengo todo listo. Y entonces al final calculan algo que no se les está pidiendo. ¿Ok? Entonces, por eso hago referencia acá, para que lean bien detenidamente, identifiquen bien qué es lo que se les manda a calcular. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a determinar? El vector velocidad y aceleración del bloque respecto a tierra. Entonces, inicialmente vamos a colocar nuestro vector posición, donde, donde se va a colocar el origen. En este caso, se coloca el origen en C, C es el origen, ¿sí? Y aquí directamente se colocó el sistema de coordenadas, I positivo hacia la derecha y J positivo hacia arriba. Entonces, este que está acá es el origen. Si este es el origen, entonces el vector posición, ¿qué va a ser? ¿Cómo se caracteriza un vector? Magnitud. Magnitud CD. Esa es mi magnitud, CD. Dirección, J.
¿Ok? Fíjense que la flechita me indica que la dirección es J. Y sentido, magnitud, dirección y sentido. Y el sentido negativo, porque ya yo acá estoy definiendo que mi J positivo es hacia arriba, entonces como el sentido de este vector va hacia abajo, pues entonces sería negativo. Y eso si lo derivamos, tenemos el vector velocidad y si lo volvemos a derivar, tenemos el vector aceleración, que no es más que menos c de 2 puntos en j. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es simplemente conseguir c de punto, c de 2 puntos, sustituir y tenemos lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, fíjense, inicialmente vemos una cuerda. Entonces, ya directamente, por relación de cuerda que vamos a tener, que la distancia CD más la distancia CA, que es la distancia horizontal, más la distancia curva AP, por eso acá se le coloca esta curva, AP, o inclusive esta distancia curva AP viene siendo igual a la longitud de arco SDT, ¿ok? Véanlo acá, SDT, es igual a SDT. Y eso va a ser igual a L, que es la longitud completa de la cuerda. Si eso lo derivamos, eh, la longitud L va a ser 0, CA es constante, fíjense que CA va a ser constante a medida que pase el tiempo, eso por lo tanto también es 0, y simplemente me queda que DC punto va a ser igual a menos AP punto, ¿ok? Si eso nuevamente lo derivamos, me queda que DC 2 puntos va a ser igual a menos AP 2 puntos. Entonces, eh, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir S de t, que a su vez es igual a AP. Conseguir S de t punto, que a su vez es igual a AP punto. Y ST2 punto, que a su vez va a ser igual a AP2 punto. Entonces, fíjense, acá tenemos esto, ¿sí? Tenemos S de t y tenemos este ángulo que le vamos a llamar θ, ¿ok? Entonces, por longitud de arco, esto que está acá es precisamente esto mismo que está acá. Por longitud de arco, ¿qué tenemos? Que S de t va a ser igual a R por θ, ¿ok? O θ por R, es lo mismo. Entonces, se sabe, como lo dije anteriormente, que AP es igual a S de t. Derivando y sustituyendo S de t en AP, se va a tener lo siguiente, fíjense. Partimos de que S de t va a ser igual a 3 cuartos de pi por R por t cuadrado. Esto es un dato que ya tenemos, ¿sí? Entonces, sabemos que por longitud de cuerda obtuvimos que de ese punto va a ser igual a menos AP punto. Pero además, además sabemos que AP punto es igual a S de t punto, ¿sí? Entonces, si esto lo derivamos, S de t o S punto o S de t punto va a ser igual a 3 por pi por R por 2t sobre 4, ¿sí? Y entonces este 2 se me va con un 2 de acá y simplemente me queda, y si yo esto lo sustituyo acá, simplemente me queda que esto va a ser igual a menos AP punto, que a su vez sabemos que AP punto es igual a S de t, y eso va a ser igual a 3 medio de R de pi por R por t, ¿ok? Si eso lo volvemos a derivar, la derivada de esto, si esto lo volvemos a derivar, me queda que DC 2 puntos va a ser igual a menos 3 medios pi por R. ¿Ok? Entonces vamos a borrar acá un segundo para continuar. Entonces, para tener la expresión genérica, eh, cuando sustituimos, recordemos que el vector velocidad de, de d respecto a tierra, fíjense acá, el vector velocidad de d respecto a tierra va a ser igual a menos cd, ¿ok? A menos cd o dc, pero cd es igual a menos ap.
Entonces simplemente lo que hacemos es irnos hacia atrás, y cuando sustituimos, de forma genérica vamos a tener que el vector velocidad de d respecto a tierra va a ser igual a 3 medios de pi por r por t. ¿Ok? ¿Por qué genérica? Porque todavía no conocemos el tiempo. ¿Ok? No hemos particularizado ese tiempo. A pesar de que ya tenemos particularizado el vector unitario j, pero no tenemos particularizado ese tiempo. Ahora vamos a conseguir el tiempo. Entonces, por longitud de arco tenemos que S de t va a ser igual a θ por r. Y además nos dan como dato que S de t a su vez es igual a 3 cuartos de pi por r por t cuadrado. Entonces, si esto lo sustituimos acá, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, eh, nos va a quedar θ por r va a ser igual a 3 cuartos de pi por r por t cuadrado. Entonces, pero fíjense algo, ¿de dónde sale este 3 cuartos? O este 3 cuartos de pi. Este 3 cuartos de pi sale que el mismo enunciado nos dice que determinemos dicha velocidad y aceleración para el instante en que la partícula P o el anillo P haya transcurrido 3 cuartos de su trayectoria. O sea que ese ángulo va a ser igual a 3 cuartos de pi. ¿Ok? O sea, esa es la posición particular. Ese es el ángulo de forma particular. Entonces, ese ángulo lo vamos a sustituir acá y luego lo vamos a igualar con el dato que me están dando de S de t. Y de esa forma, fíjense que pues entonces se me va este 3 cuartos de pi con este 3 cuartos de pi, se me va r con r y finalmente me queda que el tiempo va a ser igual a 1 segundo. ¿Ok? Entonces, para t igual a 1 segundo, sustituimos acá y vamos a tener la, la expresión del vector velocidad, pero de forma particular. ¿Ok? Entonces, particularizando para t igual a 1, vamos a tener que el vector velocidad de d respecto a tierra, del bloque d respecto a tierra, va a ser igual a 3 medios de pi por r por t, pero como t es igual a 1, entonces se queda de esa forma, en dirección j. ¿Ok? Y el vector aceleración de A, el vector aceleración de D respecto a tierra va a ser igual a 3 cuartos de pi por R en dirección J. ¿Ok? Algo importante, si por ejemplo se les pregunta determinar cuál es el tipo de movimiento. Cuando se les pregunta el tipo de movimiento, quiere decir que si el movimiento es uniforme o el movimiento es acelerado o desacelerado. ¿Ok? Entonces, cuando la componente del vector velocidad tiene el mismo sentido, tiene el mismo sentido que la componente del vector aceleración, entonces se dice que el tipo de movimiento es acelerado. Si la componente del vector velocidad tiene un signo o un sentido diferente al, a la componente del vector aceleración, entonces en ese caso el tipo de movimiento es desacelerado. En este caso es sencillo porque tenemos términos absolutos y en el caso de la aceleración no está expresada en aceleración tangencial y aceleración normal. Pero vamos a imaginarnos un caso donde la trayectoria de la partícula que estamos evaluando es una trayectoria curva y entonces vamos a tener en ese caso una componente de una aceleración normal, vamos a tener una componente de la aceleración normal y una componente de esa aceleración tangencial. Y a su vez vamos a tener el vector velocidad. Entonces vamos a imaginarnos que para ese caso vamos a tener, por ejemplo, eh, B en I y la aceleración va a ser igual a B en I menos B cuadrado medio en otro. Entonces, si tenemos este caso y nos hacen la misma pregunta,
¿ok? Si nos hacen la misma pregunta, en este caso tenemos que simplemente comparar eh, la magnitud del vector velocidad, el sentido del vector velocidad, con el sentido de la componente tangencial, ¿ok? Con el sentido de la componente tangencial de la aceleración. Entonces, ¿cuál es la componente tangencial de la aceleración? La que va en dirección Y. Entonces, como este es positivo y este es positivo, entonces se puede decir que para este caso particular, el tipo de movimiento es acelerado. Error que muchos cometen. Comparan eh, el vector velocidad con la componente normal, ¿ok? Entonces, eso está mal. Y dicen que el, que el movimiento es de tipo desacelerado porque esta como es negativo y este es positivo, entonces es acelerado. Pero están haciendo la comparación de forma errónea, ¿ok? La manera correcta es comparar la componente tangencial, porque fíjense que la componente tangencial es la que coincide con la misma dirección del vector velocidad. Fíjense que la componente tangencial va en dirección y el vector velocidad va en dirección Y, ¿ok? Entonces, de esa forma podemos determinar y hacer una correcta comparación entre la velocidad y la aceleración para determinar de forma correcta el tipo de movimiento eh, de la partícula que estemos estudiando, ¿ok? Básicamente esto ha sido todo, ¿ok? Entonces, bueno, dejen sus comentarios abajo y pues estamos siempre a la orden.